buenos días tengan todos ustedes, hermanos. Es un privilegio poder estar con ustedes esta mañana en nuestro acostumbrado devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Gracias por acompañarnos este domingo 14 de agosto. Un día un poco nublado para los que no han salido todavía, no se han asomado. Aquí Puebla se encuentra un poquito nublado, a ver si no nos cae una lloviznita muy temprano en la mañana, pero aquí ya estamos listos para compartir con todos ustedes este tiempo devocional. El día de hoy vamos a estar reflexionando sobre la porción del libro de Génesis capítulo 6, de los versículos 12 en adelante. Un pasaje donde pues vamos a continuar un poquito con la historia que hemos estado revisando en días anteriores. Una historia muy interesante. Gracias por estarse conectando. Aida, qué gusto me da saludarte. Hermana Silvia Álvarez también, qué gusto, un saludo para ustedes. Y deseamos que el Señor le siga guardando. Leo Patiño ya también se conectó el día de hoy. Rosy, qué bueno que te vemos aquí en el chat. Pues ya son varios los que están conectándose, así que, ¿qué les parece si arrancamos nuestro tiempo devocional y vamos a hacerlo inclinando nuestros rostros y pidiendo dirección al Señor para nuestra meditación? Les invito para que oremos. Padre bendito, te damos muchas gracias porque nos permites esta mañana reunirnos a través de estos medios para leer tu palabra, reflexionar en ella y aprender cosas, Señor, que necesitamos aprender cada día. Gracias por darnos este privilegio, gracias por tus bondades, gracias en nombre de Cristo. Amén. Pues hermanos, hermanas, pues les invito para que abran sus Biblias en Génesis capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 12 si me permiten. Dice la palabra de Dios así. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Un pasaje que sin duda cuando lo leemos pues nos trae muchas preguntas a la mente. La verdad es que la historia de Noé es una historia
que ha sido considerada como una historia de fe. Lo que encontramos aquí es a un hombre que sigue a Dios. La historia de Noé entonces es una buena manera para que podamos nosotros ir aclarando precisamente ese concepto de fe. Cuando llegamos a la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento, en el capítulo número 11, se nos habla precisamente de Noé y se le califica a él precisamente como un ejemplo de fe. En Hebreos 11, capítulo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y empieza a citar toda una serie de personajes que son ejemplos de fe, entre los cuales precisamente va a aparecer precisamente Noé. Y se nos dice en el versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Vemos entonces a Noé como un verdadero ejemplo de fe. Ahora, la pregunta con la que yo me he enfrentado muchas veces, y a lo mejor también a ustedes les ha pasado, es con el tratar de entender qué es la fe. Hace poco tuve una plática con una persona que estudia psicología y me decía que en la clase estuvieron tratando de discutir y entraron al terreno de la fe. Bueno, no discutir, estaban en clase hablando sobre temas, pero entró el concepto de fe, no sé por qué razón. Y comentaban, el maestro les decía que fe pues depende básicamente de lo que crees. Y llevó el concepto hacia el tema de la fe como una creencia. Y muchas veces nosotros seguimos con esa tendencia de llegar a pensar que la fe es creer en algo y precisamente lo decimos así, ¿no? Es muy común que nosotros digamos yo creo en, ¿verdad? Y estamos hablando de nuestra fe. Quizá por eso es que hay un poquito de confusión en el concepto de fe eh, y lo llevamos al terreno de la creencia. Bueno, déjenme decirles que son cosas muy diferentes, ¿no? Eh, como vimos en el pasaje de Hebreos que acabo de leer hace un momentito, cuando hablamos de la fe está calificada de dos maneras. Por un lado, se habla de la fe como una certeza, o sea, como una seguridad. Es decir, nosotros estamos seguros de qué es lo que estamos esperando. Entonces, esa seguridad precisamente es la fe. Además de eso, Hebreos nos dice que es una convicción. La palabra convicción básicamente es la palabra que significa evidencia de o la demostración de. Cuando nosotros vamos al médico y toma nuestros signos vitales, ¿verdad? Nos dice, ah, pues tu presión está baja, mira, está en tanto. Bueno, esa es una evidencia de que algo está pasando en nosotros. Entonces, la fe en Hebreos está catalogada o calificada con estos dos términos, con el término de certeza, no de creencia, porque una creencia puede no ser cierta o puede no traernos a nosotros seguridad. Entonces, la fe es algo que es seguro, ¿verdad? No lo vemos, pero sabemos que ahí está. Hay muchos ejemplos dentro, sobre todo hace poquito estaba yo escuchando un video de física cuántica en donde hablaban de los neutrones y el autor decía, miren, jamás van a ver un neutrón. Sí, jamás lo van a ver porque los neutrones tienen ahí unas propiedades muy interesantes.
que cuando la buscas de pronto cambia y ya no lo va a, dice, y jamás va a haber un neutrón. Pero toda la gente sabe de la existencia de los neutrones. Entonces, la fe es algo similar, ¿no? Nosotros podemos estar plenamente convencidos, podemos tener la plena seguridad de las cosas que esperamos. ¿Sí? Entonces, certeza y convicción son las dos palabras que califican a la fe. No es simple creencia. Entonces, cuando llegamos al libro de Génesis y empezamos a leer el pasaje del capítulo 6, nos encontramos con este gran pasaje en donde se analiza la fe. Lo curioso que vamos a observar aquí es que la fe, en primer lugar, tiene, eh, por decirlo de esta manera, una base segura. ¿Sí? La fe tiene una base segura. Noé estaba plenamente convencido de que el juicio de Dios vendría. ¿Sí? No simplemente Noé decía, ah, sí, yo creo que Dios va a juzgar. No, Noé estaba plenamente convencido, tenía la convicción de que iba a caer una gran tormenta, aunque él jamás había visto cosas semejantes, él sabía que una tormenta vendría y que acabaría con todos. Eh, Eso le daba a Noé pie para poder actuar. Lo curioso que vamos a observar es que cuando vemos a un hombre de fe actuando, vamos a encontrar lo siguiente, que la fe, como en el caso de Noé, siempre va a estar enfocada en Dios. Cuando leemos nosotros el pasaje, eh, empezamos a observar que el pasaje dice que Dios le habló a Noé y que Dios le dijo a Noé lo que iba a pasar. Hermanos, la fe siempre va a tener un enfoque y ese enfoque, ese objeto de fe es Dios. No creemos en las personas, no creemos en los dichos, no creemos en los datos históricos, si lo quieren así, ¿verdad? Creemos en Dios, el Dios de la Biblia, ¿sí? Ese es el enfoque principal. La fe se fundamenta en Dios, en su persona, en sus atributos. La segunda cosa que observamos es que la fe se sostiene de algo. Y eso de lo que se sostiene la fe es la palabra de Dios. Observamos nuevamente aquí en el texto que decía, ¿no? Que Dios le dijo a Noé, le habló, mira Noé, esto es lo que voy a hacer. Noé entonces, como un hombre de fe, vio a Dios y creyó en él. ¿Sí? Lo aceptó, reconoció, puso su convicción y su seguridad en esa persona, la persona de Dios, y confió en lo que Dios le venía diciendo. Confió en su palabra, en lo que Dios dijo. ¿Y qué fue lo que Dios dijo? Si lo hubiéramos visto en el tiempo de Noé, nosotros hubiéramos dicho, estas son barbaridades, esto no puede existir. ¿Qué es lo que iba a hacer? Acabar con toda la humanidad a través de un gran diluvio, como si en aquel entonces ni siquiera llovía. Noé no conocía la lluvia, ¿cómo que de pronto va a caer agua del cielo? Eso es imposible, ¿no? Entonces, Noé confió en lo que Dios le estaba diciendo. Su fe estaba enfocada en Dios, pero su fe también estaba sostenida por la palabra de Dios. La tercera cosa que observo aquí en la historia de Noé es que la fe produce acción, obediencia. Es bien interesante lo que Dios le dijo a Noé, ¿sí? Noé construye un arca y le da las medidas. Es interesante, ¿verdad? Un día me estaban preguntando de las medidas del arca. Bueno, aquí se las voy a dar en metros lineales, ¿no?
El arca tenía una longitud de 150 metros aproximadamente. Medía de ancho alrededor de 25 metros y de alto aproximadamente 15 metros. Para que ustedes puedan darse una idea del arca, podríamos decir que el arca medía lo que es un campo de fútbol más la mitad. ¿Sí? Hagan de cuenta que, bueno, ustedes vieron ayer, ¿verdad? Cómo el América le ganó a Pumas los barrió por completo, ¿verdad? Mis águilas. Bueno, no se enojen por eso, ¿verdad? Pero estaban viendo ayer el partido ustedes y vieron precisamente que el campo de fútbol está dividido, hay un círculo en medio y están las porterías. Bueno, si tomamos esa parte, el campo completo, tenemos que agregarle otra mitad. Entonces, de largo medía eso. De ancho mide la mitad del campo de fútbol. ¿Sí? Y después de eso sería una altura aproximadamente de un edificio, estaba yo calculando como de 6 pisos. Eso es lo que me diría precisamente el arca. ¿Sí? ¿Qué, ¿Pueden imaginarse a Noé? Oye, señor, ¿estás bien? Noé no preguntó. Como creyó a Dios, creyó a su palabra, construyó el arca. Entonces, fíjense, la fe se enfoca en Dios. La fe se sostiene por la palabra de Dios y la fe produce obediencia. Una persona de fe es una persona que va a vivir conforme a la palabra de Dios. Pero hay algo más que observamos en el pasaje, ¿sí? Si leen ustedes el versículo 22 al final nuevamente, dice así, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. La cuarta cosa que encontramos sobre la fe es que la fe se usa para agradar a Dios. 4 características de la fe que encontramos precisamente también en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. En la carta de los Hebreos nos dice que Noé obedeció a Dios. Y precisamente era la palabra de Dios y es Dios el centro de la fe. Hermanos, yo creo que todos nosotros debemos de voltear un poquito a reflexionar sobre lo que es nuestra fe. ¿Cómo estamos manejando nuestra fe? Algunas personas me dicen, ay, ¿se puede aumentar la fe? Se puede aumentar la fe. Bueno, Cristo, el Señor Jesucristo, le hicieron la pregunta, ¿verdad? O le hicieron le pidieron que les aumentara la fe y les llevó al grano de mostaza. Ustedes recuerdan la historia. ¿Cuál es nuestro grano de mostaza al cual podemos nosotros acudir para que nuestra fe crezca? Pues es la palabra de Dios. Si nosotros estamos constantemente estudiando, leyendo la palabra de Dios obviamente se va a convertir en la fuerza que va a generar el crecimiento de nuestra fe. Porque nuestra fe, esa palabra de Dios la va a convertir en convicción, en certeza, y nos va a llevar a acción, a poder obedecer a Dios, agradándole en todo. Fíjense, hermanos, muy interesante la historia aquí de este hombre Noé, un hombre de fe, un hombre que creía en Dios, se enfocó en Dios. Dios era el centro de su atención. Es un hombre que se sostuvo por lo que Dios le decía, por su palabra. Era un hombre que obedecía la palabra de Dios y era un hombre que buscaba agradar a Dios. Eso es lo que encontramos nosotros entonces como un hombre de fe. ¿Quieres ser tú un hombre de fe, una mujer de fe? Recuerda estos 4 principios. Que tu enfoque sea Dios. Que tu sustento sea la palabra de Dios.
que la obediencia sea la respuesta normal a la palabra de Dios y que tu deseo sea siempre agradar a Dios. Cuatro cosas que observamos en la fe de Noé. Así que hermanos, les dejo entonces con estos pensamientos para en estos días. Aumentemos nuestra fe en esta forma, enfocándonos en Dios, sosteniéndonos en su palabra, obedeciendo su palabra y buscando agradarle en todo. Pues gracias nuevamente por estar con nosotros. Regreso los saludos. Eh, Gerardo, ya estás aquí también. Nos habíamos quedado con Rosy, Marité, Darte, muy buenos días. Roberto Mota, Blanca Barrientos. Bueno, son los que se conectaron hoy. Esperamos que el Señor siga guiándonos y siga guardándonos en todo. Gracias, hermanos. No se olviden los cultos del día de hoy, ¿verdad? Ahorita ya está el servicio a las 9 de la mañana, a las 11 el siguiente y a la 1 de la tarde también por ahí nos estaremos viendo. Pues que Dios les bendiga, que Dios les guarde y si me permiten vamos a terminar con una oración. ¿Y qué les parece si en esta ocasión, hermanos, oramos por nuestro México? ¿Qué les parece? Acompáñenme a orar, ¿sí? Padre bendito, te damos gracias porque tú nos has puesto en este bello país que está muy necesitado. Padre, estamos viendo un México que nos recuerda mucho el tiempo, sí, de Noé, con la violencia, con la corrupción. Estamos viendo un país, Señor, que necesita mucho de ti. Y por eso es que venimos a ti, Padre, orando que tú guíes a nuestras autoridades y, Padre, que tu Espíritu Santo trabaje en el corazón de todos nosotros para hacer de México un país digno de ti, un país de paz, un país en donde seas tú quien reine. Padre, encomendamos nuestras vidas, encomendamos a la gente que necesita de ti, muchos enfermos, mucha carencia económica. Oramos, Padre, que tú traigas paz a nuestro país. Ayúdanos y bendícenos. Y gracias, Padre, por lo que tú vas a hacer con nosotros. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y que pasen ustedes una bonita semana. Si Dios permite, nos veremos nuevamente dentro de 15 días. Y recuerden, hay que desarrollar fe. Una fe que se fundamente en Dios, que se sostenga en la palabra de Dios, una fe que nos lleve a obediencia y una fe que nos ayude a agradar a Dios o que nos guíe a agradar a Dios. Que Dios les bendiga.